incluso podremos decir que el resto de las propiedades dependen completamente de la textura del suelo. La textura, nosotros simplemente vamos a definirla con esta muy sencilla definición, que es la proporción relativa de los componentes minerales menores a 2 milímetros. Si nosotros recordamos cuando veíamos la composición del suelo, cuando veíamos los procesos de formación, en diferentes ocasiones mencionamos que habían materiales muy gruesos, pero también había materiales finos. En este caso estamos hablando únicamente, ya, ahora sí nos olvidamos de los materiales gruesos y únicamente estaríamos hablando de los materiales finos. Y todos los finos van a ser todos aquellos que tengan un diámetro menor a los 2 milímetros. ¿Por qué los 2 milímetros? Porque recordemos que la arena tiene un diámetro máximo de 2 milímetros. Entonces, todos aquellos materiales que tengan un tamaño de 2 milímetros o menos ya pueden ser considerados suelo. Si tienen un diámetro mayor, no son parte del suelo. Recordemos esto. Entonces, cuando hablamos de la proporción relativa de los componentes minerales, aquí inmediatamente estamos haciendo a un lado a la materia orgánica. Estamos considerando únicamente a esa parte mineral que está formando o que está formada a partir de lo que es una roca y que han influido todos los procesos y factores de formación para llegar a ese tamaño de partícula. Entonces, la proporción es completamente diferente dependiendo de las condiciones del lugar en donde nos encontremos, dependiendo de las actividades volcánicas que se han tenido. En la actualidad, si nosotros nos acercamos o hemos tenido acercamiento a las noticias, sabemos que han habido diferentes procesos de actividad volcánica, por lo que ahí tenemos un inicio del proceso de formación del suelo, porque ya tenemos una presencia de lava que ha venido escurriendo a través de esos conos volcánicos y que se ha venido acumulando en diferentes sitios. Entonces, esos sitios que están ahorita siendo cubiertos por esa lava, pues son sitios que van a comenzar su proceso de formación. Una vez que se solidifique todos esos materiales, van a tener ya entonces el impacto de los meteoros, de los factores abióticos, en el clima específicamente, que van a comenzar a actuar sobre todos estos materiales para comenzar entonces ese proceso de formación del suelo. Entonces, cuando estamos hablando de condiciones muy jóvenes, podríamos tener tal vez presencia o dominancia de alguno de los tres componentes minerales del suelo. Pero cuando ya estamos hablando de suelos muy maduros, muy viejos, incluso suelos que ya son considerados como fósiles, pues nosotros estaríamos hablando entonces de suelos que ya tienen una edad tan avanzada que han dado oportunidad a la formación de materiales mucho más pequeños, mucho más finos. Entonces, aquí tenemos una gran diferencia. La edad, entonces, podemos concluir que es un factor para que tengamos la presencia o dominancia de alguna de estos tres partículas del suelo. Entonces, esos componentes minerales, la proporción en la que se encuentren, pues van a dar origen a las diferentes características que se presenten en el suelo. Aquí lo tenemos nuevamente. Sabemos que en el suelo existen diferentes tipos de materiales. Todos estos materiales que ustedes pueden observar aquí, pues van a estar presentes. Sí, unos van a estar presentes en el suelo, mientras que los elementos finos, como está aquí establecido, van a ser el suelo como tal. Entonces, todos aquellos bloques, cantos y gravas de todo tamaño, pues insisto, están en el suelo, mientras que la arena, limo y arcilla son entonces el suelo. Y ahí podemos observar el por qué en la definición únicamente nos dice la partícula menor a 2 milímetros. Y ahí está. ¿Por qué? Porque el diámetro máximo para una arena es de 2 milímetros. El mínimo será de 0,02 milímetros. En el caso de los limos, estaríamos hablando de 0,02 milímetros a 0,002 milímetros. Y ya todo aquel material que esté por abajo de los 0,002 milímetros será considerado entonces la arcilla.
Estos materiales son entonces los componentes y los que van a estar jugando para darnos diferentes características en el suelo. Si está dominando la arena, vamos a tener unas características. Si está dominando el limo, lo mismo, diferentes características. Y si domina la arcilla, serán también características completamente diferentes. Entonces, cada uno de ellos, según su proporción, van a dar las propiedades específicas a una región, a un espacio dado. Aquí, toda esta granulometría, toda esta que ustedes observan aquí, los bloques, cantos, gravas, todos los guijarros, las arenas, los limos y las arcillas, a todos estos materiales los vamos a considerar como la granulometría. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar que vamos desde los materiales más finos, que en este caso son las arcillas, hasta los materiales más grandes, como son los bloques, las piedras, las rocas como tal. Entonces, todos estos materiales van a tener un tamaño diferente, como ustedes lo pueden observar aquí. Y estos tamaños pues pueden ser entonces separados sin ningún problema a través de métodos de laboratorio que nos permitirían establecer cuáles son los porcentajes de cada uno de estos materiales que estén presentes en nuestro suelo. Principalmente hasta lo que son probablemente los cantos, que estamos hablando de unos 6 centímetros, arriba de 6 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos tomando una muestra de suelo, a menos que tomemos una muestra de suelo muy grande, pues tal vez podríamos estar tomando cantos de mayor tamaño, como dice aquí, de 25 centímetros, es decir, piedras. Si ya estamos tomando bloques que ya se consideran rocas, pues ya sería una situación completamente diferente, donde una cantidad de suelo enorme se está tomando para que aparezcan materiales de este gran tamaño. Pero cuando estamos haciendo un muestreo muy superficial, un muestreo directamente con herramientas manuales, sin utilizar maquinaria, pues nosotros tal vez lo único que encontraríamos serían algunos guijarros de un poquito más arriba de 6 centímetros y el resto de materiales sí podrían ser encontrados sin ningún problema. Entonces, todos estos materiales van a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de las actividades agrícolas, todos estos influyen, sin ningún problema, influyen dentro de lo que es el comportamiento de la agricultura. Nosotros, a lo mejor ustedes han tenido la posibilidad de cuando salen, observar algunos terrenos agrícolas que tienen una gran cantidad de piedras, alguna cantidad enorme de guijarros. Entonces esos terrenos se siguen trabajando o se trabajan debido a las necesidades, ¿sí? Pero esos materiales, esos grandes tamaños de roca, pues van a impedir que se realicen las actividades como se hace en un suelo que no tiene ese tipo de materiales. Entonces, estamos cambiando el tipo de agricultura, la metodología de siembra, de preparación del terreno, debido a la riqueza de ese tipo de materiales gruesos que se pueden encontrar. Incluso a lo mejor no encontramos materiales muy gruesos como del tamaño de bloques de cantos, pero sí podemos encontrar una muy buena cantidad de gravas. Ahí pues a lo mejor es posible introducir un tractor, ¿sí? Introducir los implementos sin ningún problema, pero también vamos a tener un impacto. ¿Por qué? Porque todos esos materiales tan gruesos van a provocar un desgaste mayor en todos esos implementos agrícolas. No así en el tractor, porque en este caso nada más tenemos contacto con lo que es el neumático, pero cuando estamos hablando del implemento, este que se introduce en el suelo y que hace todas las actividades, sí va a tener un impacto y generalmente un impacto negativo porque los materiales gruesos generalmente tienden a provocar desgaste. Entonces, aquí estamos hablando de que todos estos componentes, todos estos materiales siempre van a tener un impacto y un comportamiento diferente dentro de lo que es el suelo como tal. Y a todo esto, como les menciono, a toda esa granulometría, es decir, a toda la gama de tamaños de partículas de fragmentos de roca, nosotros vamos a tener que participan directamente en lo que es el comportamiento del suelo. Imaginemos, por ejemplo, yo les mencionaba ahorita, un suelo que tiene una gran cantidad de grava. En ese suelo, como tenemos una gran cantidad de grava, podríamos tener también una capacidad de retención de agua, que es el primer punto, tal vez deficiente. ¿Por qué? Porque el agua en un suelo donde se tiene un predominio de materiales muy gruesos, el agua no se va a poder almacenar. El agua se va a mover con mucha facilidad.
Recordemos que esos materiales muy gruesos pues van a formar también poros muy grandes. Entonces esos poros van a permitir una circulación bastante eficiente del agua, por lo que en algunos casos pueden tener un problema de lavado, ¿sí? De que tengamos que el agua se vaya a ir, pero de una manera inmediata. Entonces eso va a provocar que poca agua quede disponible para las plantas. Entonces la capacidad de retención de agua está completamente relacionada con esa granulometría. Y recordemos nada más, mientras más gruesa es la granulometría de mi suelo, mayor posibilidad de movimiento tendrá la misma. Entonces, nosotros deberíamos tener o buscaríamos que nuestro suelo tenga un equilibrio, que tenga tal vez una mayor presencia de finos para que esta retención de agua sea más eficiente y que no se nos pierda con facilidad. Esto tiene que ver directamente con la circulación. Se relaciona inmediatamente materiales gruesos, buena circulación, materiales finos, la circulación es mucho más lenta. La facilidad para el laboreo. Sabemos que cuando estamos hablando ya no nos vamos a ir a la presencia de arenas, de guijarros, simplemente hablemos de un suelo que es arenoso. Un suelo que es arenoso, que tiene un porcentaje bastante elevado de arena, pues va a permitir un laboreo sin ningún problema. Incluso podemos introducir el tractor para hacer la preparación de la cama de siembra. Con una sola pasada del tractor sería suficiente para lograr una buena cama de siembra. Sin embargo, cuando estamos hablando de un terreno que tiene condiciones arcillosas, donde la arcilla es el material que domina, pues ahí vamos a tener entonces que la actividad agrícola se va a dificultar ligeramente, debido a que los suelos son más densos, son más pesados, son más pegajosos, lo que complica, por lo tanto, este tipo de trabajos dentro de lo que es la preparación de la cama de siembra. Entonces, la facilidad para el laboreo completamente relacionada con la granulometría que presenta nuestros suelos. En algunos casos, esta presencia de materiales finos sin llegar al tipo arcilla, que nos quedemos únicamente en el nivel de limos, tienen la capacidad también de provocar un proceso de formación de costras. En este caso, las costras van a quedar en la superficie, se van a quedar endurecidas debido a que puede haber presencia de humedad y de constante secado. Entonces eso va a provocar que algunos materiales vayan a la superficie debido a la presencia de humedad, vayan a la superficie y estos materiales son específicamente los limos. Los limos tienen esa capacidad de formar capas sumamente compactas. Debido a que su tamaño es muy pequeño, sí tienen una forma esférica, pero son sumamente pequeños, tienen esa capacidad de formar costras, ¿sí? Y provocar un sellado, por lo tanto, en la superficie. ¿Qué significa esto? Que una vez que tengamos una precipitación, si esta es muy ligera, el agua comúnmente se va a quedar en la superficie. No va a poder penetrar debido a que la lluvia es tan ligera que no provoca la ruptura de esos agregados, de esos terrones que son compactos debido a la presencia, insisto, de lo que es el limo. Entonces, esos materiales van a provocar que el agua no circule a profundidades mayores. Cuando ya el agua, la precipitación en este caso es mayor, es más intensa, nosotros vamos a tener que pues el impacto de las gotas de lluvia puede ya con facilidad romper esas capas, esas costras superficiales y entonces permitir un mejor movimiento de agua. Pero en este caso, nada más debemos considerar que los limos tienen esa capacidad de formar costras superficiales que impiden el movimiento de agua. Ahora, el riesgo de erosión. También tenemos que considerar que muchos suelos pueden erosionarse con mucha facilidad cuanto más finos son sus materiales. Cuando su granulometría entonces está dominada por materiales del tipo limo, ¿sí? Y arenas muy finas, pues estos suelos van a ser muy fáciles de erosionar. Sabemos que un agua, una precipitación que se mueve, que se acumula y comienza a moverse en la superficie, pues va a provocar que muchas de esas partículas se vayan levantando, se vayan transportando con ayuda de esa agua. Entonces, nosotros vamos a tener que todo el proceso erosivo va a ser mucho más sencillo. Sin embargo, ¿por qué no ocurre lo mismo o por qué el fenómeno no es tan intenso cuando estamos hablando de suelos arcillosos?
Porque los suelos arcillosos, recordemos que se caracterizan por tener en su estructura, las arcillas en su estructura, cargas. Debido a que estamos hablando entonces de presencia de cargas, recordemos también que estos materiales pueden sin ningún problema unirse con otros que estén a su alrededor y de esta manera ir formando pequeños agregados. Al estar formando agregados mayores de mayor tamaño y lógicamente aumentando su peso, se hace un poco más complicado que el suelo se pierda con facilidad, debido a que las arcillas pueden tener un proceso de estructuración, de formar agregados, de formar terrones, pequeños o grandes, pero puede formar terrones, haciéndose entonces un material más pesado que es mucho más difícil de mover, ya sea por el agua o por el viento. Entonces, por eso podríamos tener una mayor presencia de erosión en suelos un tanto más arenosos, pero insisto, arena muy fina o con presencia de limo que en un suelo arcilloso. Ahora, en un suelo netamente arenoso puede haber existir algún tipo de erosión también, solamente que aquí debemos considerar que como estamos hablando de arenas, las arenas son más grandes. Estamos hablando sí de 2 milímetros, pero recordemos también que la fuerza, el movimiento que lleva el agua cuando está circulando en la superficie, tampoco es una fuerza tan intensa, a menos que estemos hablando de una zona de pendientes, es decir, que la región o el lugar donde tengamos ese suelo tenga una inclinación bastante marcada, entonces ahí sí vamos a tener un mayor proceso erosivo, debido a que el agua se va a mover con mucha facilidad y puede tomar velocidades cada vez mayores conforme va avanzando. Entonces, se juntan una buena cantidad de factores para provocar o no un proceso erosivo, pero cuando hablamos únicamente del tamaño de partículas, podríamos hablar que, insisto, las arenas muy finas y los limos son materiales que tienen la mayor facilidad para erosionarse, tanto por cuestiones de agua o por factores como el viento. Mientras que las arcillas, a pesar de que son partículas muy finas, pues pueden mantenerse unidas, formar agregados un poco más grandes y por lo tanto tener un menor proceso de erosión. La capacidad para almacenar nutrientes. Cuando estamos hablando de almacenamiento de nutrientes, pues sabemos que los elementos van a quedar absorbidos dentro de todo este gran complejo de partículas que existen en el suelo. Pero las partículas que más influyen dentro de este proceso de fijación son nuevamente las arcillas. Entonces, cuanto más fino cuanto más fina es la granulometría de mi suelo, es decir, con un predominio o con una abundancia, ya sin hablar de predominio, pero sí con una abundancia de materiales arcillosos, entonces estamos seguros que este suelo va a tener la capacidad de fijar una buena cantidad de nutrientes. Dense cuenta también que no estoy hablando, ya no estoy mencionando a la materia orgánica, pero esta materia orgánica también tiene esa capacidad. Olvidémonos ahorita entonces un poquito de esa materia orgánica, ya de la materia orgánica ya hablamos, pero ahorita nada más enfoquémonos en la parte de la fracción mineral, es decir, de los componentes minerales, arena, limo y arcilla del suelo, ¿sí? Entonces, esta capacidad de almacenar nutrientes únicamente se permitirá en materiales coloidales, en este caso, nuevamente, lo que son las arcillas. La capacidad de retención de desechos, ese es otro factor. Nosotros vamos a tener que los suelos tienen la capacidad de retener una muy buena cantidad de desechos. En este caso estaríamos hablando de materiales que pueden acumularse ya sea como los agroquímicos, los herbicidas, los mismos fertilizantes. Sabemos que todos esos materiales pues sí tienen, en este caso hablemos por ejemplo de los fertilizantes, van a cumplir su misión de nutrir a las plantas, por supuesto, pero también llevan otros componentes dentro de ese fertilizante. Hay otros componentes que se van a quedar acumulados en el suelo.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando de suelos que tienen predominancia de materiales gruesos, esa capacidad de retención de nutrientes, de retención de desechos y de descomposición de desechos, pues va a ser cada vez más complicada. Cuanto más grueso es el tamaño de partícula. Recordemos que, nuevamente, ya lo había mencionado, pero los materiales gruesos forman poros más grandes. Al formar poros más grandes, estos desechos incluso no pueden ni siquiera descomponerse o degradarse y pueden pasar a capas más profundas. Por lo tanto, cuando estos materiales pasan a capas más profundas, van a tener un proceso de acumulación en horizontes inferiores, incluso pueden llegar a lo que son los mantos freáticos. Sabemos que uno de los elementos que más se acumula y que hay en abundancia debido a la presencia dentro de los que son los fertilizantes son los nitritos. Estos nitritos son problemáticos porque también causan daño al ser humano y muchas veces ya los suelos no tienen tanta capacidad de retener estos desechos que sí están pasando desgraciadamente a lo que son los mantos freáticos. Entonces aquí nosotros debemos considerar, insisto, que debe haber siempre un control de de este tipo de productos, mantener la calidad de mi suelo para que pueda sin ningún problema retener todos esos desechos, pero también degradarlos, ¿sí? Que no tengan un proceso de acumulación, que no haya mayor problema dentro de lo que es ese proceso de acumulación. Y la superficie específica. Aunque ahorita no voy a entrar mucho en detalle en este aspecto debido a que se va a ver más adelante, también es un componente, es un factor muy importante y que en este caso específicamente la superficie va a influir dentro de lo que es la parte de la nutrición. Y podemos decir únicamente que mientras más grande es el tamaño de la partícula, menor superficie específica tienen. Por lo tanto, el caso contrario, mientras más pequeño es el tamaño de la partícula, su superficie específica va a aumentar considerablemente. ¿Sí? Entonces, estos serían algunos factores donde influye esta granulometría. Insisto, no solamente la arena, limo y arcilla, en algunos casos también podemos hablar de lo que son los materiales más gruesos. Por ejemplo, en el caso del riesgo de erosión, generalmente los materiales más gruesos del tamaño de piedras, del tamaño de cantos, nosotros podemos tener un proceso de que la presencia de estos materiales pueden provocar que mucho del material suelto que está en el suelo, pues se retenga, se detenga un poquito ese proceso erosivo, aunque si ya hablamos de la agricultura, este tipo de materiales pueden provocar un efecto negativo porque nos pueden impedir un proceso de desarrollo de las especies vegetales un tanto deficiente debido a ese peso, debido a esas características que tienen ese tipo de componentes. ¿Preguntas? No, profe, gracias. Aquí tenemos entonces los tamaños de partículas que podemos encontrar en el suelo, ¿sí? En el suelo, ahora sí ya voy a olvidarme un poquito de lo que son las partículas más grandes. Aquí podemos observar lo que se creó hace algunos años en lo que fue antes la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo y que tiene una clasificación de los diferentes materiales que podemos encontrar entonces. Ahí ustedes pueden ver donde dice Atterberg, tenemos una clasificación donde nos dice el tamaño de las arenas gruesas y las arenas finas, el tamaño de los limos y de las arcillas. Ahí está esa división según el tamaño de la partícula. Cuando nos vamos al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es decir, la USDA, podemos observar que existe una clasificación todavía más detallada. Aquí ustedes pueden observar que tenemos a las arenas muy gruesas, gruesas, medias, finas y muy finas, y sus diferentes tamaños. Aquí entonces tenemos un estudio del suelo un poco, bueno, mucho más profundo, debido a que estamos hablando de diferentes tamaños de partícula. Y este tipo de divisiones
también están específicas para lo que son los limos y las arcillas. Entonces, bueno, aquí lo único que les muestro es que tenemos, bueno, existen, ¿cómo podríamos llamarlos? Pues, científicos o países, en este caso, que es un país, Estados Unidos, que tiene un proceso de estudio más avanzado sobre el suelo. Su capacidad tecnológica le ha permitido llegar a este sistema de clasificación en cuanto a lo que son los tamaños de partícula. Porque para limo, como les digo, el limo y la arcilla existen las mismas divisiones, limos muy gruesos, gruesos, medios, finos y muy finos. Lo mismo para las arcillas, arcillas muy gruesas, gruesas, medias, finas y muy finas. Hacer este sistema de clasificación es realmente muy complicado. ¿Sí? No es tan simple. Un país en desarrollo como el nuestro no tiene la tecnología ni siquiera para ver el tamaño de los limos. ¿Sí? Necesitamos de diferentes capacidades de microscopio que puedan observar detalladamente los diferentes tamaños de partícula. Ahora, si hablamos de la arcilla, bueno, la situación se complica todavía más porque el tamaño de partícula es tan pequeño que su nivel de complejidad es mayor, por lo que su clasificación es todavía más difícil, insisto, para un país como el nuestro, donde no tenemos la suficiente tecnología. Pero sí se nota que Estados Unidos, con su Departamento de Recursos Naturales, pues ha avanzado bastante en cuanto al conocimiento del suelo. Y muchas veces, mucha de la investigación se realiza basándose en los documentos que están ya publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mientras que de parte de la sociedad internacional, pues sí ha habido avances, pero insisto, incluso el sistema de clasificación existente para suelos no se puede considerar como tal un sistema de clasificación porque no está concluido. Todavía tiene muchos huecos, todavía tiene muchos faltantes para estudiar y para mejorarlo considerablemente. Por lo que, insisto, mucho de la información que aquí yo les proporciono, pues está basada más en lo que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos debido a su nivel de detalle que puede alcanzar, en este caso, para las cuestiones del estudio del suelo. En la actualidad, pues se han hecho reuniones, ha habido reuniones, habrán algunas en las próximas fechas, pero siempre quien domina y quien lleva la batuta y lleva los avances, los mayores avances, es siempre Estados Unidos con su investigación a profundidad que tienen de lo que son los suelos. Pero simplemente aquí podemos ver con una clasificación del tamaño de las partículas. Vamos a hablar ahora de lo que son las arenas. Las arenas ya sabemos que su tamaño va de 2 milímetros a 0,02 milímetros. Sabemos que son los tamaños de partícula más grande. Aquí nosotros podríamos hablar de que el tamaño de partícula y la forma son factores bastante importantes, porque como estamos hablando de que son las partículas más grandes del suelo y además tienen una forma esférica, pues las hace un material que es muy difícil de que forme agregados. Imagínense simplemente una bolsa de canicas. Si ustedes tienen una bolsa de canicas y las toman en sus manos, las juntan e intentan pegarlas, unirlas simplemente, ¿podrían hacerlo? No, no se puede. Entonces, estos materiales, estas arenas, se comportan de la misma forma, debido a que estamos hablando de partículas, sí pequeñas, pero son, insisto, esféricas, y además, al ser cristales como cuarzos, feldespatos y micas, tienen otra característica, que no tienen cargas superficiales. No existen cargas en las arenas, son eléctricamente neutras, por lo que hace más difícil su proceso de agregación, es decir, que se formen terroncitos. No hay terrones cuando existen mucha arena en el suelo. Ustedes sabrán también que, por ejemplo, en zonas como zonas de playa, pues estamos hablando que esos suelos, esos materiales, son netamente arenosos y sin embargo ustedes pueden formar algunas estructuras, ¿sí? Con ayuda de esa arena. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque la arena está húmeda.
Cuando tenemos un material, un elemento que permite que estas partículas de arena permanezcan unidas por un tiempo, pues entonces sí va a poder unirse, sí va a poder formar una estructura. Pero cuando esta humedad se pierde, ¿sí? Que en este caso el elemento es el agua, cuando esta humedad se pierde, todo ese material se va a deshacer, va a separarse, van a separarse todas esas partículas debido a que son materiales que no pueden permanecer unidos por mucho tiempo. No existe una unión entre ellos, no tenemos entonces una forma de que permanezcan unidos y no existe, por lo tanto, un proceso de agregación. Al ser las partículas más grandes del suelo, también podemos decir que forman los poros más grandes. Cuando estamos hablando de poros más grandes, estamos hablando de poros que son lo suficientemente grandes como para permitir el movimiento del agua y del aire. No, espero que no se imaginen un poro, un hueco enorme entre ellas, ¿no? Simplemente son espacios muy pequeños, sí, pero que a nivel del tamaño del suelo, pues estaríamos hablando de poros, de los poros más grandes, que van a permitir un buen movimiento de agua, un buen movimiento del aire. Incluso en el caso del movimiento del agua, podríamos decir que es un movimiento excesivo y esto trae problemas, trae consecuencias negativas debido a que las arenas, generalmente, si alguno de ustedes se dedica a la agricultura y tiene un suelo arenoso, sabrá que la cantidad de fertilizante que se aplica a un terreno agrícola, pues es realmente muy alta. Y en muchas ocasiones cada año tenemos que aumentarla un poquito más porque los suelos se van degradando. Entonces, las arenas comúnmente son de muy baja o nula fertilidad. Por sus poros muy grandes, también provocan el lavado de los fertilizantes que se llegaran a aplicar. La superficie específica de estas partículas, como lo mencionaba, mientras más grande es la partícula, menor superficie específica. En este caso, hablando nuevamente a nivel, al tamaño de lo que son las partículas del suelo, de las tres partículas del suelo, la arena es la que menor superficie específica tiene. Insisto, esta parte la veremos un poco más adelante. La fertilidad, ya lo dije, es muy baja o nula porque tenemos ausencia de cargas, no forman agregados, no permite entonces que permanezcan por periodos prolongados los elementos minerales del suelo. Entonces, aquí tendremos una fertilidad, insisto, muy baja o nula. Recordemos que a esta partícula se le conoce o se le identifica como la matriz del suelo junto con el limo. Ahora, el limo. El limo ya va a tener un tamaño todavía más pequeño. Estamos hablando de 0,02 milímetros a 0,002 milímetros. ¿De qué tamaño es el limo? Si ustedes han tenido talco en sus manos, pues de ese tamaño serían las partículas de limo. Son partículas realmente muy pequeñitas, ¿sí? Muy finas. Se dice que el tamaño de la partícula de limo también es del tamaño de la punta de una aguja. Si ustedes ven la punta de una aguja, perdón, de un alfiler, no de una aguja, de un alfiler, si ustedes ven la punta de un alfiler, pues entonces ya podrán sin ningún problema ver una partícula de limo. En este caso estamos hablando de que las partículas de limo son muy semejantes a la arena. ¿Qué cambia? Únicamente el tamaño. Por lo que estamos hablando también de que son partículas esféricas. Aquí, debido a que su tamaño es menor, podemos decir que es simplemente un proceso de destrucción física de estos materiales arenosos. Entonces puede pasar de una arena a un limo si esta arena se destruye y el tamaño es el que está indicado ahí, 0.002, ¿sí? O 0.02. Si tenemos esos tamaños de partícula, entonces estaremos hablando ya no de arena, sino de limo. Estos materiales, entonces, como son simplemente un proceso de destrucción de estos materiales, pues podemos tener que en el caso de los limos pueden existir algunas cargas, unas cargas que simplemente quedaron libres por esa ruptura que se va dando de las partículas de arena para llegar a las partículas de limo. Entonces, estas cargas están presentes y pueden darle un nivel de fertilidad
a el limo, pero la literatura lo considera un nivel de fertilidad despreciable, debido a que no es suficiente ni siquiera para mantener a una especie silvestre, esas especies que soportan cualquier tipo de condición, pero no sería capaz de subsistir en un suelo únicamente con limo. La cantidad de nutrientes no es suficiente. Por eso se considera una cantidad despreciable de nutrientes o una fertilidad despreciable para lo que es específicamente el limo. Al igual que la arena, puede tener algo de agregación, sí, puede existir algo de agregación, como yo les mencioné. Pueden estar libres algunas cargas en su superficie y esto permitir que se unan entre ellas, que se formen partículas más grandes, pero tampoco son partículas muy resistentes, no son agregados muy resistentes, por lo que su estabilidad es bastante baja, fácilmente se pueden separar. Su superficie específica sigue siendo baja, es mayor que el de la arena, sí, por supuesto, porque su tamaño de partícula es mucho menor, por lo que aumenta su superficie específica, pero no es tan grande tampoco. Sigue siendo una superficie específica baja, aunque, insisto, sí mayor que la superficie específica de la arena. La fertilidad, como les mencionaba, puede haber algunas cargas, por lo que se considera muy, muy baja. No es realmente una característica propia de las arenas, de los limos. La fertilidad es también considerada una fertilidad baja. Aquí debemos también observar lo que ocurre con las arcillas. En este caso, las arcillas, creo que está muy pequeña. Permítanme un momento, déjenme hacer más grande el tamaño de letra. Ahí está. Entonces, las arcillas, recordemos, su tamaño es menor a los 0,002 milímetros. Estas partículas ya no son visibles al ojo humano. No es posible observar una partícula de arcilla, no es posible separar una partícula de arcilla, por lo que son ya materiales considerados coloidales. Aquí nosotros estamos hablando de que ya el material, las arcillas como tal, ya no son mineralógicamente iguales a las arenas y a los limos. Ya mineralógicamente han sido cambiados. Son completamente diferentes debido a ese proceso de neoformación, por lo que estos materiales ya difieren por completo entonces de lo que es el material original. Y recordemos que a lo que es la arena y el limo se les considera minerales primarios porque comparten las características mineralógicas con la roca que da origen a estos materiales, mientras que la arcilla es el mineral secundario debido también a que ya cambió mineralógicamente. Entonces ya no es igual a la roca que está dando origen a este suelo. Estos materiales, por lo tanto, como les dije, tienen un tamaño tan pequeño que se clasifican como coloides. El coloide que más comúnmente conocen, ¿sí? Porque creo que todos han tenido la posibilidad de tener o ver al menos la leche. La leche es un producto coloidal que pareciera que es un líquido blanco, pero no, en realidad es un suero amarillento que tiene suspendidas partículas blanquecinas, ¿sí? Esas partículas nosotros no las vemos, nosotros simplemente vemos un litro de leche completamente blanco. Entonces, aquí estamos hablando de que todas esas partículas blancas en realidad son materiales, son pequeñas partículas tan finas que están suspendidas que parecieran ser un todo.
¿sí? Una misma cosa, pero no es así. Simplemente están en suspensión dentro de lo que es ese material. Son partículas suspendidas en un suero. Entonces aquí tenemos bueno, la manera más común o la manera de poder observarlo sería a través de ese tipo de líquidos. En el caso del suelo no es posible verlo. Podemos manipularlo, podemos tocarlo, sentir cómo se siente un suelo arcilloso, pero una partícula de arcilla no podríamos tomarla, separarla de un suelo como tal. Entonces, al tener esta característica, además de que tienen otra característica muy importante, que tiene carga. Y no es una carga, son muchas cargas que son, en este caso, cargas negativas que permite lo que es el proceso de agregación. Recordemos que en el suelo pueden existir también elementos con carga positiva que van a permitir la unión de estos iones, ¿sí? De estas cargas, de estos iones positivos con lo que es el coloide, que tiene una carga negativa, y entonces dar origen al proceso de agregación. Yo hace un momento cuando hablaba de erosión les decía que los suelos arcillosos generalmente formaban agregados. Estos agregados se forman gracias a la carga que tienen entonces estas partículas de arcilla. La presencia de los cationes que están en el suelo, pues también va a ayudar a que se dé ese proceso de agregación. Entonces, tenemos generalmente un suelo con una muy buena cantidad de agregados. La superficie específica de estos materiales es todavía mayor, ¿sí? En este caso, debido a que su tamaño de partícula ya se considera coloidal, su superficie específica aumenta drásticamente. Es de los materiales que tienen mayor superficie específica junto con la materia orgánica en forma de humus. Sí, aquí hay que aclarar, la materia orgánica en forma de humus también tiene una superficie específica bastante elevada. Entonces, estas características, la capacidad de agregarse, el tamaño coloidal, la carga negativa, su superficie específica alta, son o la hacen a esta partícula de arcilla, la hacen la más importante dentro del suelo. Es la más pequeña, sí, pero es la más importante, porque gracias a este tipo de materiales se da un nivel de fertilidad a los suelos. Entonces, cuanto mayor presencia de arcilla tenemos en el suelo, mayor posibilidad de iones absorbidos con D, vamos a tener entonces en ese suelo. Generalmente tenemos entonces que los suelos que tienen comúnmente una arcilla de tipo 2:1, pues van a tener una mayor posibilidad de retener entonces este tipo de cationes. Estas características ya las vimos, son lo que son los aluminosilicatos, ¿sí? Cómo son sus estructuras, ya las vimos también, y su fórmula general. Ahí nada más en medio está, creo que todo hecho una locura porque el término de secundario debería ir antes. Recordemos que son elementos o materiales secundarios debido a que mineralógicamente ya cambiaron, no son semejantes a las arenas ni a los limos. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Nada. Esto también, ya nada más para recordarlos, tenemos diferentes tipos de minerales. Ahí están los que ya conocemos, los neso, los oro, los ciclo, los ino, los filo y los tectosilicatos. Ahí tenemos entonces a las arcillas que pertenecen a los filosilicatos. Ya sabemos que comparten algunos comparten, bueno, no algunos, comparten los oxígenos, ¿sí? Y en este caso podemos tener algún elemento, un cation que puede estar ayudando a la unión de estos tetraedros, que son el magnesio o el aluminio. El magnesio cuando es octaedro, perdón, y el aluminio cuando es tetraedro. Aquí podemos recordar nuevamente que tenemos dos tipos de arcillas, el 1:1 y las 2:1.
Ahí tenemos nuevamente las estructuras, ahí se pueden observar la capa tetraédrica, la capa octaédrica, se nota inmediatamente cómo la capa octaédrica tiene mayor número de silicatos y se están compartiendo lógicamente también un mayor número de oxígenos. Las arcillas 1 a 1 ya sabemos también que el grupo que predomina o que comúnmente se menciona es el grupo de la caolinita. Tienen una superficie específica alta, aunque no se bueno, aquí estoy colocándole baja cuando hablamos de únicamente las arcillas, porque si la comparamos la caolinita, la superficie específica de la caolinita con la superficie específica de la arena y el limo, es realmente no hay comparación entre estas. Pero ya cuando hablamos de arcillas únicamente, las arcillas 1 a 1 generalmente tienen una superficie específica más baja. Entonces, aquí espero que no haya confusión. Cuando hablo de superficie específico baja, estoy hablando de superficie específica entre arcillas, únicamente entre diferentes tipos de arcillas. Como veíamos también en las estructuras, pues se están compartiendo, al unirse el tetraedro y el octaedro, se comparten también los oxígenos, quedando entonces eléctricamente neutra. Entonces, las arcillas de tipo 1 a 1 generalmente tienen una menor fertilidad. Aquí podemos corroborarlo simplemente al establecer o al cuantificar su capacidad de intercambio catiónico. Generalmente la capacidad de intercambio catiónico de las arcillas 1 a 1 es muy baja. Valores entre 10 y 15 pues no significan realmente una fertilidad muy buena, por lo que estamos hablando de materiales de baja fertilidad. En este caso también tenemos las arcillas 2 a 1, ¿sí? Donde la situación cambia. Aquí Profe, nosotros, ¿sí? disculpe que le interrumpa. ¿Podría revisar tantito a la diapositiva en donde vienen los oxígenos que comparten? ¿Esta? No es antes de la 1 a 1. ¿Esta? No, la otra. ¿Esta? Esa. Gracias. Gracias, profe. ¿Preguntas? Profe, disculpe, es que no le entendí bien qué es lo de la superficie específica. O sea, en general. No, 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 ahorita, perdón, no es que no te quiera contestar, pero más adelante ya voy a hablar de qué es la superficie específica. Sí, espérenme un momentito, de verdad que sí, sí se va a considerar para que se entienda bien de qué estamos hablando, ¿sí? Por favor, pero más Ok, adelante gracias. voy a hablar de ella. Bien, ¿dudas? ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos, vamos a dejarla hasta aquí y en la siguiente sesión continuamos con lo de las arcillas 2 a 1, ¿sí? Para que también les informo que ya se vayan preparando las personas que tienen el tema de estructura y densidad, ¿sí? Porque una vez que yo termine textura, ustedes comenzarían ya con esos temas, ¿de acuerdo? Sí, ¿Cuál es profe. por favor, cuál es tu duda, Mario Adrián? Mario, Mario,
Sí, consideré todo, pero aquí en la